Hola a todos, bienvenidos a la mesa 3, la tecnología y su repercusión en los vínculos. No sé si todos estén igual de emocionados que yo, me parece que es un tema pues que refleja lo que estamos viviendo ahorita. Pues no es porque sea mi mesa, ¿verdad? Pero las ponencias están muy interesantes, espero que sean de su agrado. Bueno, pues voy a presentar a Bianca Manrique. Ella es psicóloga, maestra en investigación psicoanalítica, formación como psicoanalista por la AMPIEP. Es miembro de AMPIEP, FEPAL e IPA. Es dedicada a la docencia y a la práctica privada. Su trabajo es del amor y otros demonios. Gracias, Liz. Buenas tardes a todos los integrantes de la mesa, a todos los que nos ven y nos acompañan. Antes de empezar formalmente, quisiera compartirles algo que me sucedió en relación a esta presentación. Después de enviar el título y resumen como propuesta para presentar en el Congreso y fue aceptado, me puse a escribir. Pero al intentar hacerlo, de pronto me pareció hasta cínico hablar de amor en este país en la actualidad, en donde el horror de la violencia cotidiana ha alcanzado niveles insospechados. Me pregunté, ¿cómo no estar en pie de lucha? ¿Cómo podemos hablar de otra cosa que no sea de esa violencia que como tema a investigar y debatir debiera ser colocado en el escenario nacional? Por ello, pensé que tal vez mi querer de hablar y vínculo hoy podía ser una defensa para no enfrentar la aterradora realidad, un intento de desmentirla. Sin embargo, reflexioné también que justamente en estos tiempos, hablar de vínculo es imprescindible. Pensar, por ejemplo, en qué tipo de vínculos o la ausencia de ellos han tejido la desesperanzadora realidad de hoy es también colocar temas fundamentales sobre la mesa en dicho debate. Y aún más, concibo los vínculos libidinales como un antídoto frente a la avasalladora fuerza de la pulsión de muerte, como un vehículo para la ligazón, y creo además que hablar de ellos es también una manera de luchar. En estos días, vivir es resistir, así que pues eso es lo que hay que hacer. Entremos pues en materia. En un tiempo de ruido ensordecedor en el que lo inmediato, lo hiperconectado, lo light y lo desechable han tomado por asalto nuestro diario acontecer, como analistas es necesario imponer la tan necesaria demora, detenernos un momento y preguntarnos acerca de las marcas que de ello quedan en el psiquismo. Por eso la importancia de espacios como este, que nos convocan a pensar, de encuentros que nos permitan escucharnos y enriquecer nuestro entendimiento acerca de los fenómenos que nos conciernen. Ay, Bianca, tú no entiendes nada, me dijo hace algún tiempo Fernanda, de 18 años, después de una intervención mía en la que trataba de aclarar si la discusión con su novia había sido por conversación telefónica o vía mensajes de WhatsApp. Más allá del reclamo transferencial a una figura materna desconectada, absorta en su propia problemática, siempre confundida, me puso a preguntarme cuánto en realidad estaba entendiendo de las nuevas modalidades de vínculo, de los cambios en la subjetividad que la era posmoderna ha traído consigo. Algunas de esas preguntas son las que motivaron este trabajo. ¿Seguimos amando igual? ¿Cómo se han transformado nuestros estilos vinculares? ¿Qué motivaciones conscientes e inconscientes yacen detrás de las interacciones en redes sociales? ¿Esto significa algo para la vigencia del psicoanálisis? Obviamente el espacio aquí es demasiado breve como para intentar abordarlo todo y profundizarlo es aún más, pero lo que pretendo es ofrecer mis reflexiones, particularmente emanadas de lo que escucho de mis pacientes, que por lo tanto serán parciales, esperando que ellas nos inviten a seguir pensando, elaborando. Sin dejarnos de ubicar en la historia singular de cada sujeto, podemos partir de la afirmación de que todos, sin excepción, somos atravesados por la época en la que vivimos. Y justamente por ello resulta innegable que los vínculos del siglo XXI llevan el sello de los tiempos. Ahora bien, hablar de tiempos actuales en un mundo en el que el ritmo de cambio sigue un paso tan acelerado puede resultar, por decirlo menos, espinoso. No obstante, a riesgo de resultar reduccionista, intentaré destacar algunas características que me parecen relevantes para sumarlas a las que ya mencioné con anterioridad. Diré que hoy habitamos en un espacio global, con un acceso más fácil e inmediato a la información, en una sociedad que antepone lo individual a lo colectivo,
de consumo excesivo, de una ética permisiva y hedonista, diría Lipovetsky, en donde la felicidad más que un deseo se ha vuelto un imperativo. Hemos presenciado la pérdida de referentes. Tenemos una sociedad que no logra imponer la restricción que Freud planteó allá en 1930 en El malestar en la cultura. Qué lejos estamos de, abro una cita, hallar un equilibrio acorde a fines, dispensador de la felicidad entre esas demandas individuales y las exigencias culturales de la masa. Freud, 1930. Cuando, como lo señala Lipovetsky, es la sociedad misma la que invita a la satisfacción inmediata. El resultado, una incapacidad para tramitar las pulsiones de vida y muerte. No es de sorprender entonces que nos encontramos con que la angustia es el afecto posmoderno por excelencia y que diversos autores se refieren a las presentaciones borderline y narcisistas como la patología contemporánea por antonomasia. Ya no es más la represión el mecanismo imperante, ya no estamos frente al conflicto inconsciente como trama de la enfermedad, ya que ahora mayoritariamente es el déficit su fundamento. Vemos todos los días en el consultorio personas llevando vidas de callada desesperación, habitadas por el vacío. Nos encontramos frecuentemente con la desolación que se esconde detrás de la obligación de lo que el mundo presenta como idea de felicidad. La ausencia de deseo porque todo está a la mano, al alcance de un clic. ¿Será casual el incremento exponencial de abuso de sustancias y adicciones? ¿O es este el resultado de ser anestesiados, de no atender el dolor, de no sentir la falta, de atenuar la angustia y encontrar sosiego? Es mi parecer que la desesperación y desolación imperantes son también producto de las cualidades de los vínculos actuales, que han adquirido en muchos casos una cualidad como sí. Especialmente en generaciones más jóvenes, hay una hiperpresencia en el mundo digital, pero cada vez menos cercanía real. Relaciones con poca profundidad. Se prefiere no asumir el riesgo del encuentro con todo lo que éste implica. En las pantallas es posible ser quien se quiera ser. Y entonces es común que se presente una imagen ideal y escindida que resulta las más de las veces en una invitación a vincularse de manera parcial. En este sentido, al hablar sobre las relaciones en el mundo moderno, Bauman se refiere al amor líquido y lo describe como algo carente de forma y fácilmente diluible. A mí me parece que ya transitamos hacia una nueva época, la del amor pulverizado, fragmentado. Un amor fincado en una lógica de etapas primitivas en las que no se ha logrado integrar al objeto, un vínculo a pedazos. Adicionalmente, la fragmentación parece llevar de la mano una cierta fragilidad. Los vínculos hoy duran poco, se rompen fácilmente. Y si bien es claro que existen diversos elementos que explican dicho fenómeno, pareciera que lo frágil, su pronta caducidad y su labilidad, más que a su cualidad líquida, se deben a lo fragmentario. De igual manera, una particularidad cada vez más presente es una degradación de los vínculos a una praxis sin palabras. Basta con dar una mirada a una conversación por WhatsApp en la que se usan emojis o GIFs para reemplazar frases enteras. Más de una vez algún paciente me ha hablado de cómo él o ella y su pareja ven series por teléfono, ¿no? Así es como ellos lo describen, es decir, se sincronizan para iniciar cada quien en su casa la misma serie y mantienen el teléfono conectado por llamada. Ahora estamos en tiempo pandemia y esto tiene otro significado porque a veces es la única posibilidad de vínculo, ¿no? Aquí me estoy refiriendo a personas que pudiendo estar en presencia, eligen la distancia, ¿no? Me han descrito también cómo mantienen abierta una llamada hasta quedarse dormidos y permanece de esa manera durante toda la noche. Es un estar sin estar, pero es también metáfora de un cordón umbilical que los conecta. De tal modo, a nivel inconsciente es mantenida la fantasía de unión fusional en la que no son necesarias las palabras, en las que el lenguaje no ha sido aún instaurado, una fantasía que por lo tanto no admite la alteridad. Podríamos decir entonces que en muchos de los casos hay un predominio de un funcionamiento que corresponde a etapas tempranas de estructuración psíquica.
En esta línea ya mencioné el escaso acceso a la represión, las representaciones del objeto y sí mismo parciales, la casi ausencia de palabra, el predominio de mecanismos centrados alrededor de la escisión y la indiferenciación. Faltaría agregar también las particularidades del orden de lo narcisista, término tan empleado hoy incluso coloquialmente, que a fuerza de repetirse ha acabado por desdibujar un poquito su significado, ¿no? Pero bueno, solo aquí aludiré a cómo tales manifestaciones pueden encontrarse en la necesidad de ser mirado y reconocido, en la búsqueda de espejos que los likes de Facebook o Instagram ofrecen, la devaluación imperante en Twitter. Me parece que tal orden puede encontrarse también en la manera de utilizar el mundo virtual que ofrecen las redes sociales como una búsqueda de ser en la mente del otro, al estilo de las teorizaciones de bolas. Una búsqueda normal en etapas primigenias del desarrollo, pero que se mantiene de manera anacrónica en las plataformas digitales como un intento de lograr vitalidad y cohesión narcisistas, de ser pensado por el otro y por lo tanto de existir. Como variación del principio de Descartes, hoy diríamos, estoy en línea, luego existo. De igual forma, en correspondencia con lo apuntado previamente, quisiera señalar la manera en la que el mundo virtual, y en él incluyo la navegación en Internet, las redes sociales, los programas de mensajería instantánea, etcétera, nos presenta con una paradoja, una en la que no hay memoria, pero no hay olvido. Me explico. Las conversaciones de WhatsApp se archivan, en el timeline de Twitter quedan registrados todos los tweets escritos, en el perfil de Facebook quedan guardados fotos, videos y posts, lo mismo en las Insta Stories. No obstante, pareciera que este registro virtual externo no siempre va acompañado de un registro interno. No se recuerda para no repetir, se postea para no perder. Se pone allá afuera lo que no puede ser representado adentro. Ya Freud desde 1914 advertía que sin recuerdo no hay reelaboración posible y que por tal motivo el destino sería la repetición, la actuación, diríamos hoy. Aunque claramente en este caso no estamos hablando, como lo hizo Freud, del resultado de la represión, sino por el contrario de fallas en la represión y del retorno de lo inconsciente escindido. En otras palabras, aquello que no es representado será actuado. No es de extrañar entonces la alta incidencia actual de las patologías de pasaje al acto, en las que el impulso no es transformado como consecuencia de su paso a través del aparato psíquico, sino actuado, sin posibilidad de apelar al lenguaje para ser contenido. Al señalar lo anterior, reparo en que, de manera casi imperceptible, a lo largo de mis reflexiones, me he estado refiriendo paralelamente a la presencia de lo negativo en términos de Green. He hablado del vacío de representación, de la desligazón que prevalece, de la angustia desorganizadora frente a la cual se echan a andar mecanismos primitivos que a su vez impiden la religazón. Y regreso entonces a mi dilema original acerca de escribir sobre los vínculos en la actualidad y no sobre violencia, y concluyo que no es realmente un dilema. Creo que estamos en ambos ámbitos frente al silencioso actuar de la pulsión de muerte y su función desobjetalizante. Ahora bien, aun cuando me parece que por cuestiones de tiempo lo que aquí he propuesto se ha quedado como una mera insinuación, lo voy a dejar aquí no sin asegurar que me llevo la tarea de seguir pensándolo y los invito a que terminando las presentaciones lo hagamos también juntos, porque quisiera tocar un último punto que me parece relevantísimo. Así que bueno, finalmente y frente a todo esto que he dicho, nos hago las siguientes preguntas. ¿Qué estatuto adquiere el psicoanálisis en esta era? ¿Es cierto, como muchos de sus más férreos críticos lo aducen, que está en soporte vital, luchando por su vida? El psicoanálisis se presenta como un dispositivo que por sus características parece ir a contracorriente de la época. Empleamos un método en el que se acoge la palabra y se busca la representación, que basa su posibilidad de intervención en el establecimiento de un vínculo. Todo ello en un mundo que parece demandar justamente lo contrario. Pero es eso mismo lo que lo vuelve más relevante que nunca. El Internet, las redes sociales, las pantallas en general, cargan ahora sobre sus hombros tareas que antes les correspondían a personas. Y cada vez más se hace evidente que algunas de esas funciones no pueden ser reemplazadas.
seguimos necesitando de alguien, del cara a cara. El vínculo para hacerlo precisa del cuerpo a cuerpo. En nuestro quehacer como analistas, nos compete brindar un espacio para la reestructuración o en algunos casos la estructuración de aquello que no se constituyó allá y entonces. Un espacio en el que las personas puedan hacerse dueñas de sus destinos, en el que puedan perder sin derrotarse. Nos concierne que aquellos que fueron signados por la familia en la que nacieron, por la madre y el padre que tuvieron, por los secretos guardados como tumbas en generaciones que les precedieron, por todo lo vivido, puedan concurrir en un vínculo en el cual sea posible resignificar su historia y encontrar los motivos sobre los que se funda su dolor. El analítico debiera ser, por tanto, un espacio distinto a lo que he descrito hoy, un espacio en el que en efecto haya memoria, un lugar de integración, de ligazón y representación, de palabra. Tan vigente es, pues, que aquí estamos reunidos hablando desde y sobre él. Muchas gracias. Bianca, muchas gracias por tan interesante trabajo que, como dices, pues nos deja pensando todos para futuros cuestionamientos. Por cierto, qué bueno que me escucho bien. Entonces, ahora presento a nuestra siguiente ponente, Angélica Quintero. Ella es psicóloga, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, presidente de la Asociación Psicoanalítica C, docente de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, psicoterapeuta psicoanalítica en consulta privada desde hace 19 años. Angélica, bienvenida. Hola. Te dejo presentar tu trabajo. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, mi trabajo se titula Tecnología y fantasía en los vínculos actuales. El objetivo general, la infidelidad virtual como síntoma de la fragilidad de los vínculos actuales, generados en la sociedad posmoderna. El discurso posmoderno pretende explicar la constitución de una nueva subjetividad contemporánea y sus determinaciones. Una de ellas es la comunicación virtual como causa de establecimiento de vínculos y lazos sociales, consecuentemente de las relaciones objetales y su internalización. Es una respuesta ante el fracaso de las promesas de la modernidad capitalista y pretende ser el metadiscurso que justifica el relato de la sociedad postindustrial. Vives 2004. Esta se basa en el intercambio de dinero y saberes mediados por la tecnología que se constituyen como representaciones y objetos de la pulsión y por tanto en componentes de la formación de las relaciones objetales, en su internalización y en el desarrollo de la identidad de los sujetos y sus vínculos. La tecnología no es inerte, es portadora de relaciones sociales y de pulsión. Deforma la prueba de realidad, gratifica y frustra con autonomía respecto a los usuarios mediante sus programas, favorece la regresión y está sustituyendo y modificando las relaciones humanas en la vida cotidiana. Esa es su contribución a las patologías actuales: el vacío, el aislamiento narcisista, la fragmentación y la perversión. La comunicación por Internet y las múltiples redes sociales han roto barreras y límites relacionadas con el tiempo y el espacio, permitiendo la comunicación en tiempo real o atemporal a miles de kilómetros de distancia, favoreciendo la fantasía entre los internautas, deformando la prueba de realidad. No sabemos a ciencia cierta quién está detrás del monitor, invistiéndolo con nuestras propias fantasías, ya que a través de la pantalla se puede ser y representar, crear y recrear a quien se desea o se necesita. Ahora necesitamos el celular y el computador para poder comunicarnos con el otro, y yendo más allá nos atreveríamos a decir, necesitamos dichos aparatos que actúan como prótesis vinculantes para sentirnos completos. Hemos dado autonomía a una máquina, a esos intermediarios que nos permiten establecer, corroborar o deshacer vínculos
y nos hacen perder la capacidad de relacionarnos con el otro, en el plano de lo real, en el plano del lenguaje, en ese plano perceptual del proceso secundario y de la prueba de realidad. Hoy en día estamos relacionándonos con objetos fragmentados, cargados de fantasía, objetos a los que creemos constantes, pero que no podemos tocar, objetos que se pierden en el vacío, llevándonos a vivir en una constante experiencia ilusoria de estar acompañados, de tener un vínculo que solo existe en nuestra fantasía, marcando así una diferencia con las relaciones carnales, en las cuales el amor fantaseado muere a través de la propia realidad. Contrario a lo que se vive en esta era posmoderna, en donde necesitamos fantasear con quien se desea o necesita a través del monitor, por medio de las pseudo percepciones virtuales, creando así una realización alucinatoria del deseo, es decir, el deseo del objeto. Sin embargo, ese objeto que hemos creado a partir de nuestras necesidades o deseos es un objeto intangible, no existe, no hay nada. Por tanto, se ha establecido una relación con la nada, es decir, con el vacío. Y es aquí en donde entra otro concepto importante a tomar en cuenta sobre la forma de relacionarnos en la posmodernidad. Para ejemplificarlo, basta con observarnos mientras estamos chateando con el otro. Entramos en una especie de ensimismamiento, envolviéndonos en esa experiencia alucinatoria. Somos nosotros y la máquina. El mundo real deja de existir. Nos adentramos en una especie de narcisismo primario en donde existimos solo nosotros con nuestras fantasías y alucinaciones, dándonos la sensación de haber establecido un vínculo con ese objeto ideal, perfecto, que a su vez me ha elegido como su objeto de amor, creando así un apuntalamiento narcisista a través del vacío. Enseguida les voy a comentar un caso que creo que lo encajamos en esta teoría, el caso de Eros. La infidelidad puede ser definida como la ruptura de contrato, acuerdo o pacto explícito o implícito o explícito en el cual uno de los dos miembros de una pareja tiene algún tipo de relación con una tercera persona. A veces los límites de qué es lo que se considera infidelidad varía dependiendo de las personas, el contrato, la cultura o la época. Y es justo en este último punto que entra en juego la infidelidad virtual, la cual es definida como aquella en la que se sostiene una relación con otra persona, aparte de la pareja, por medios virtuales. Rojas y Palacios, citados por Posada y Noreña en 2014, refieren que la infidelidad virtual se ejemplifica con participaciones en chats o conversaciones de contenido erótico en las que se viven y expresan asuntos en la pantalla del computador, celular u otros medios, que no se enfrentan en la relación real con la pareja. Eros llegó a consulta hace poco más de 4 años. En aquel momento manifestó tener problemas de pareja por los celos de Dolores. Es un paciente de 59 años de oficio ingeniero. Manifiesta que siempre ha sido muy tímido con las mujeres y que en una ocasión conoció a una joven y le pidió que fuera su novia. Ella lo rechazó, por lo que se sintió muy mal y lo hizo pensar que lo mejor sería dedicarse solo a estudiar y no andar distrayéndose con las muchachas. Y al parecer así fue hasta alrededor de los 28 años, que es cuando conoce a Mari y se casa con ella, siendo en el matrimonio la primera vez que tiene relaciones sexuales. Hace 19 años, Mari enferma de cáncer y muere luego de 1 año de padecerlo. Eros conoce a Dolores 1 año antes de que su esposa enfermara y, a decir de él, ella lo empezó a buscar para platicarle de los problemas que tenía en ese momento con su esposo. De ahí comenzaron una relación en la que los dos eran infieles a sus respectivas parejas. Al poco tiempo de la muerte de Mari, Eros y Dolores se dan cuenta que ella está embarazada y afirma Eros que no podía dejar por ahí regado un hijo y que tenía que hacerse cargo de él.
por lo que le pide a Dolores que vivan juntos. Siempre se refiere a él como el hijo de Dolores. Eros acude a terapia manifestando que ya no sabe cómo hacerle con su relación de pareja, con Dolores, con la que no se ha casado y vive en unión libre desde hace 18 años, pues viven en constantes conflictos que, si inicialmente eran discusiones, han pasado a ser agresiones verbales, cada vez más intensas, llegando incluso a jaloneos, empujones y golpes. Todo ello por los constantes celos de Dolores. Hace algunos meses Eros relató en una de sus sesiones que se siente muy mal por una fuerte discusión con Dolores, que fue resultado de que él le pidió que le buscara un número telefónico en su celular, por lo que Dolores descubrió, entre paréntesis, ya lo había intentado en otras ocasiones, se cierran, mensajes que ponían en evidencia que Eros tenía una relación a través del WhatsApp con una mujer con la que intercambiaba mensajes con contenidos claramente sexuales, que incluían videos pornográficos, fotografías de ella vistiendo ropa erótica, semidesnuda y manifestaciones verbales y escritas, expresando el placer que ambos sentían de estos intercambios. Y de parte de Eros, mensajes adulándola por su belleza y declarándole que la quería mucho. En este caso, comprobamos en la clínica el impacto que la tecnología tiene en la constitución de vínculos a partir de representaciones incompletas del sí mismo y sus objetos mediados por la deformación virtual. Eros, con rasgos claramente narcisistas y fantasías diádicas de carácter incestuoso, no fue capaz de integrar relaciones amorosas y genitales hasta los 28 años y en base a la iniciativa de su esposa, con la que vivió una relación en la que prevaleció un acercamiento tierno y parental, con inhibiciones en los fines genitales, siendo su relación más en el cuidado mutuo y de los hijos y de los bienes conyugales. La organización preestructural de su personalidad determina así sus limitaciones para integrar una sexualidad genital madura, siendo esto determinante en los vínculos patológicos y la escisión de su sí mismo y del objeto, característicos de la patología de la posmodernidad, tal como lo describe el doctor Jorge Sánchez Escárcega, Sánchez y colaboradores, 2005. De esta personalidad cada vez más frecuentes en la época que estamos viviendo, se derivan sus inclinaciones a las fantasías regresivas y perversas de carácter fetichista y agresivizadas sobre la base de rasgos narcisistas y relaciones objetales parcializadas y escindidas, que finalmente lo llevan a la actuación, entablando una relación hipersexualizada, devaluatoria, triádica, en la que Dolores es vivida como un objeto parcial fetichizado. La necesidad de apuntalamiento narcisista y su incapacidad para tener vínculos completos lo pone en una situación sin salida, pues no puede tener relaciones sexuales completas con Dolores, sufre de impotencia, ni integrarla como un objeto total de carácter sexual y amoroso, traicionando a Mari, a la que sigue recordando como el objeto parcial, totalmente bueno y tierno, en el que repetía el vínculo amoroso con su madre, en el que subyace una fantasía inconsciente de carácter incestuoso. Sin embargo, encuentra la salida en una nueva fantasía, la tecnología. Le ofrece la oportunidad de tener y no tener en el plano de la conciencia una relación virtual con Verónica, realizando así relaciones perversas, fetichizadas, voyeristas e incestuosas, que no son generadoras de culpa consciente ni tienen los riesgos de poner a prueba su virilidad, su potencialidad genital y sus fantasías de castración, y que además apuntalan su narcisismo y le permiten, al inhibir su meta, a algún grado de vinculación amorosa a través de la tecnología, permitiéndole afirmarse que no está siendo infiel, ni está haciendo nada malo. Por ello, no considero importante mencionar el hecho en la terapia. Su pulsión agresiva lo llevó al acto fallido de exponerse en el equívoco del celular ante Dolores, para recibir el castigo que una y otra vez, que a lo largo de su vida ha postergado.
Mis conclusiones. Es posible sostener que en la época actual las relaciones entre los sujetos y sus vínculos están mediadas por tecnologías que no son inertes ni neutrales o meros traductores de la percepción. Juegan un papel representacional, simbólico e inductor de interpretaciones, denotativas, de prescripciones y acciones que le dan una nueva forma y cualidad a los vínculos, ya que actúan tanto como objetos externos reales, objetos transicionales o ser objetos. Y en el caso de las redes, como inductores de fantasías y objetos de deseo que sustituyen la realidad de las relaciones y vínculos humanos. Es evidente en el caso de Eros cómo la tecnología le permite al mismo tiempo la realización y repetición de sus fantasías generadas desde un trastorno previo y al mismo tiempo negar toda responsabilidad consciente de sus actos, pues pone su relación en el plano de la irrealidad, permitiendo la negación de su actuación, ocultando y negando la infidelidad tanto al terapeuta como a su pareja, instalándose egosintónicamente en su patología. Lo más grave para su pareja, le dice ella, es el haber visto que le decía que la quería, frase que hace años no le ha dicho a ella, sintiendo así gravemente traicionada. Eros mantiene una relación virtual a la que visualiza una y otra vez y sigue releyendo los mensajes. Dentro de la infidelidad virtual se da la posibilidad de explotar al máximo nuestro ideal del yo. Podemos crear esos que deseamos ser y que en la realidad no lo hemos logrado. Nos transformamos en ese objeto casi perfecto y omnipotente, y que establece a su vez una relación con su objeto igual de perfecto al que puede acceder en cualquier lugar y cualquier hora a través de un mensaje, de una imagen, jugando así a ser omnipresentes. Lo que para algunos hace tan atractivo tener una infidelidad virtual, al tener una relación de objeto con el otro ideal creado por nosotros mismos. El rompimiento de la temporalidad nos lleva a vivir una y otra vez la relación al revisar y releer los mensajes, creando con ello una y otra vez un apuntalamiento narcisista para el amante, no así para la pareja que descubre la traición de su compañero, ya que es en esta atemporalidad que vive una y otra vez la traición, llevándola a vivir una especie de duelo inconcluible, ya que se siente traicionado en el plano no carnal, sino en el plano de lo emocional, de la intimidad que ha sido rota a través de una máquina. En conclusión, para el que vive la traición, aunque nunca haya existido una relación carnal, siente que la infidelidad virtual duele tanto como la física. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Pues sí, estamos viendo que a veces la realidad virtual es tan importante como la realidad de carne y hueso, ¿no? Y la tecnología, pues una manera a través de la cual podemos vincularnos, ¿no? Con sus diferentes matices, psicopatológicos o no, ¿no? Y como Bianca mencionó en su trabajo, pues estamos atravesados todos como por las circunstancias y bemoles de nuestra época. Hoy en día, llámese tecnología y COVID, ¿no? Como nos ha pasado. Pero bueno, pues desde antes de esto vemos que la tecnología se cuela por todas partes y bueno, ahora es el sustituto de nuestro consultorio, pero antes incluso también entraba a nuestro consultorio, ¿no? Y es algo que nos pasó a todos de diferentes maneras, ¿no? En el caso de los adultos, en el caso de los niños. Y pues bueno, con esto quiero presentar a Alexis Sielak. Ella es psicóloga, es maestra en teoría psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Tiene una especialidad en psicoanálisis en dimensión psicoanalítica y se dedica a la práctica clínica en su consultorio privado y acompañamiento terapéutico. Su trabajo, aquella consola estructurada como un lenguaje. Bienvenida, Alexis. Un segundito. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy y también
agradezco a los organizadores del Congreso y en especial a Mara por estar siempre ahí acompañando en todo en este proceso. Y bueno, quisiera ahora sí empezar con el trabajo. El título de mi trabajo, como ya dijeron, es Aquella consola estructurada como un lenguaje. Y la forma en la que hoy lo vamos a pensar es, bueno, tomé algunas preguntas eje, que es sobre qué lógica juega lo tecnológico en la subjetividad actual, si hubo algún cambio en la lógica de discurso, ¿no? ¿Será que hoy los discursos tecnológicos son parte de la estructura de los lenguajes? ¿No? ¿Qué son los tiempos de lo viral y cuándo empezaron? ¿Empezaron ahora en la pandemia o empezaron mucho antes? ¿No? ¿Es el analista el que da entrada a la tecnología en los dispositivos analíticos o es algo que va más allá del analista o del analizante, ¿no? Esto, bueno, como verán, son muchas preguntas, ¿no? Las que, bueno, a todos nos convocan hoy para ir pensando, pero, bueno, esto lo vamos a ir trabajando despacito y ahorita les voy a platicar sobre una viñeta y demás. Pero me gustaría así detenerme un poquito en esta pregunta de qué lógica juega lo tecnológico en la subjetividad actual. Porque, bueno, justo ahorita los dos trabajos anteriores se habló de eso, ¿no? De este lugar tan importante que tiene la tecnología hoy en día en la vida de todos nosotros, en nuestro cotidiano. Yo diría que más que en la nueva normalidad, de nuestra nueva cotidianidad, ¿no? El lugar que tiene. Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vienen todos estos significantes nuevos que estamos utilizando? Todas estas palabras que se incluyeron a nuestro lenguaje, mail, WhatsApp, redes sociales, Instagram, Facebook. Y ahora, bueno, los nuevos significantes que tenemos en la nueva normalidad o nueva cotidianidad, como le quieran llamar, ¿no? Pero justo me pregunto como a qué nivel está este cambio, ¿no? Si está a nivel de la lógica de discurso o si la estructura del lenguaje cambió o si la estructura, de los aparatos cambiaron, los aparatos psíquicos, ¿no? O sea, ¿a qué nivel está este cambio? Y pensarlo en sus diferentes dimensiones tiene una implicación. Ahorita lo vamos a ir trabajando en estos minutos, pero pensarlo como un cambio en la lógica de discurso es distinto a pensarlo como un cambio en la estructura del lenguaje. Y no me voy a detener ahorita para poderlo explicar durante el trabajo, pero bueno, podemos continuar ahora sí con la viñeta. Ok. Les voy a contar sobre un niño que yo llamaré Sergio, no es un nombre verdadero, pero él es de 9 años, trabajé con él en una institución y fue un caso muy interesante, pero quiero decirles que él me convocó para pensar toda la tesis, ¿no? Que he escrito. Mi tesis de maestría se llama Aquella consola estructurada como un lenguaje, muy a propósito de este caso y muy a propósito para pensar la nueva subjetividad en la época actual. Esto sucedió mucho antes de la pandemia y este trabajo yo lo había pensado antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia he pensado muchas más cosas, ¿no? Pero lo que les voy a contar, bueno, es un niño que vi hace como unos 4 o 5 años. Él, cuando lo vi, tenía 9 años, y es un niño que tenía características, bueno, le habían dado el diagnóstico de Asperger, no sé si realmente lo tenía o no, pero sí tenía ciertas características en su vínculo, bastante autísticos, podríamos decir, en el sentido de que, bueno, le costaba mucho el trabajo, o sea, el contacto con el otro, repetía mucho sobre ciertos temas, no miraba a los ojos y demás. Y algo que pasaba es que él podía hablar de muchos temas, pero había un tema que le encantaba y le fascinaba, que era justamente sobre las consolas de videojuegos. Y entonces él, cuando se presentaba, así se presentaba conmigo, pero con todos, con sus maestros, con sus compañeros, con sus amigos, les saludabas y él te decía, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú conoces el New Nintendo 3DS XL? Y a todos nos daba mucha risa porque era la frase que lo caracterizaba a él, ¿no? Y entonces, esta pregunta era, le decías que sí o que no, y de ahí se soltaba a hablar y te podía contar lo que fuera, ¿no? de la consola y horas, ¿no? Y entonces la gente un poco se quejaba de que él hablara de eso, ¿no? Y entonces mucho la inquietud era, ¿cómo le quitamos esto? ¿O qué estrategias conductuales utilizamos para que hable de otra cosa, ¿no? O ¿por qué mejor hacemos para que no use tanto la tecnología, ¿no? Incluso le sugirieron a los papás en algún momento prohibirle usarla.
O sea, cosas de estas, pero dije, a ver, no, antes de ver qué hacemos con todo esto, vamos a escuchar de qué se trata, de lo que él está hablando, ¿no? Y lo que me di cuenta es que lo que él hablaba de la consola no era sobre los juegos de la consola, no me hablaba de Mario o de algún personaje, no. Hablaba de cómo estaba estructurada la consola, de qué era compatible con qué, de qué tipo de memoria utilizaba, si era micro USB o era USB o cuál tipo de memoria utilizaba, si se podía usar en Europa con juegos de América o si en América con juegos de Europa, ¿no? Qué tipo de cables utilizaba y qué tipo de entradas tenía la consola. O sea, muy interesante porque era como toda una explicación sobre cómo estaba estructurada, ¿no? Y luego también hablaba sobre la evolución de esta consola, ¿no? Porque decía, es que antes había el Nintendo XL o algo así, y ahora está el New Nintendo 3DS XL, y después va a salir el siguiente, y qué diferencias hay entre una y la otra, ¿no? Entonces, para mí fue como algo muy interesante, porque yo decía, bueno, a lo mejor él está como un poco poniendo en la consola un poco de su imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Estaba hablando un poco de, bueno, de todas las características de cómo ser compatible, ¿no? ¿Qué es compatible con qué? ¿Qué cables sí puedes y qué no? ¿En qué país sí y en qué no? ¿No? Entonces, ¿cómo ser compatible entre una consola y la otra? Y también la evolución de esta y de un poco de su historia, ¿no? A ver, no estoy diciendo que el niño estaba historizando a partir de la consola o que él estaba construyendo una pregunta por su historia a través. Yo creo que eso sería como. A ese niño lo pude ver un ratito nada más. Y esto fue como en el inicio del proceso. Pero esta pregunta que él presenta sobre la historia de las consolas y sobre todo lo que pone en la consola, me parece que era una forma de identificarse con un objeto y a partir de ese objeto poder hablar de que hay cierta historia de algo, ¿no? Y luego ya el siguiente paso sería como poder historizar un poco más, integrar un poco con eso que le está pasando, ver qué le está pasando a él con la compatibilidad con los otros, ¿no? Dónde sí hablar de las consolas y dónde no, cuándo sí y cuándo no, ¿no? Eso, bueno, sería como todo un proceso a seguir, pero que en ese momento me pareció muy interesante todo su discurso y me parece que para él, su consola estaba estructurada así, o parte de su subjetividad estaba constituida desde ahí. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, justamente para poder pensar, ¿por qué le puse este título? Aquella consola estructurada como un lenguaje, y entonces antes de explicar eso, quisiera detenerme un poquito en la frase original que Lacan nos proporciona sobre el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Ok? Entonces, esta frase lo que nos indica es que el inconsciente, o sea, hay como, primero, hay leyes generales del lenguaje, luego vamos a hablar leyes generales del inconsciente y luego qué pasó con su subjetividad, ¿no? En el caso de Sergio, pero bueno. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces Lacan nos dice que el lenguaje tiene cierta estructura en donde tiene ciertos elementos que tiene significado, significante, tiene fonemas, ¿no? También toma cosas de Saussure para decir que el lenguaje está socializado y entonces va cambiando con el tiempo, ¿no? Y entonces incluye nuevas palabras, nuevos significantes, ¿no? Hay ciertas características del lenguaje que perdura por el tiempo, ¿no? Ahora, por otro lado, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y esto es para todo mundo. Hay leyes generales del inconsciente, ¿no? Que son la metáfora y la metonimia, o la condensación y el desplazamiento en el caso de Freud, ¿no? Y sobre todo, bueno, y también Lacan piensa en que hay una sola estructura, que es la del lenguaje, ¿no? Hay una sola estructura, no tres, ¿no? Como Freud nos los plantea en cuanto a psicosis, perversión y neurosis. Ahora, ¿por qué dice un lenguaje? Eso es importante, la palabra un, porque dice, además de que hay leyes generales del inconsciente, metáfora y metonimia o condensación y desplazamiento, según Freud, hay algo que también se repite en todo mundo, que es que hay cierta singularidad, ¿no? Entonces, el un
implica que hay una singularidad, que tiene que ver con la historia de cada uno, que tiene que ver con la singularidad de cada caso, que tiene que ver con la lengua todo junto, como diría Lacan, ¿no? Entonces, para mí pensar que aquella consola está estructurada como un lenguaje podría tener que ver con que está estructurada, o sea, esto tiene que ver con la singularidad de Sergio, ¿no? Y que algo nos habla de su subjetividad y de su verdad inconsciente. Ahora, Sergio nos sirve como un pretexto para pensar en no solo en él, sino en cómo hoy los vínculos están atravesados por la tecnología, cómo la tecnología tiene efectos en las infancias, no solo en las infancias, o sea, a nivel mucho más general, ¿no? Pero hablando de Sergio, por eso lo pensé desde ahí. Ahora podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, bueno, ya hablamos de Sergio y de su singularidad, pero también teníamos en el aire la pregunta de qué fue lo que cambió, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Si la lógica del lenguaje, o sea, la estructura del lenguaje, o hay una cuestión a nivel discursivo, ¿no? Entonces, bueno, Lacan habla de que hay 4 discursos y luego agrega uno más, que es el quinto, que es el discurso del capitalismo, ¿ok? Pero si se fijan, en esta foto pongo los 4 discursos, que son el del analista, el del universitario, el del amo y el de la histérica, en donde, si se dan cuenta, todos los 4 discursos tienen los mismos elementos. Y los mismos elementos, o sea, tienen al S2, al S1, al sujeto barrado y al objeto A, ¿ok? Estos 4 discursos, estos 4 elementos se van combinando de manera distinta en las diferentes posiciones discursivas y además van girando como las manecillas del reloj, van dando vueltas en redondo, ¿ok? No me voy a detener a hablar de los 4 discursos porque no nos da tiempo, pero hay algo importante que es que justamente el discurso del amo está, o sea, queda del lado opuesto al del analista. El del analista es otra propuesta completamente, ¿no? En donde el analista pone en el banquillo al saber, o sea, justamente se pregunta por el saber y no ocupa un lugar de saberlo todo, se corre de ahí, y el discurso del amo al revés. Pues está colocado en un lugar de absoluto saber y quiere imponer su ley, etc. ¿Ok? Pero lo que pasa con el quinto discurso es que Lacan dice que el quinto discurso no es otra cosa que la sustitución del discurso del amo, o sea, que el discurso capitalista es el amo moderno. ¿Ok? Él dice que hubo un cambio en el discurso y él empieza a hablar de todos los cambios. Es muy interesante porque dice 2, 3 frases claves que llaman la atención, porque si ahorita Lacan supiera sobre lo que está pasando, ¿no? Él decía que en el discurso capitalista ya no hay diferencia entre lo público y lo privado, por ejemplo, ¿no? También dice que es el discurso peste, ¿no? Y que además, como no hay una diferencia entre lo público y lo privado, los analistas también estamos en riesgo de caer en eso, y que por eso es tan importante cuidar la intimidad nuestra, pero también la intimidad de nuestros pacientes, ¿no? Incluso por eso hay muchos que deciden no hablar sobre casos, y los que decidimos hacerlo, por eso cambiamos nombres, lo hacemos en ciertos lugares, ¿no? Y de ciertas maneras, ¿no? Pero Lacan decía que tenemos ese riesgo, que podemos llegar a eso, ¿no? Y también decía que el discurso capitalista avanza tan rápido que puede tender a estallar, ¿no? Dice, avanza muy bien y avanza tan rápido que puede estallar. Y si él supiera lo que pasó ahorita, ¿no? Podríamos leer a la pandemia como que estalló algo, ¿no? Del discurso capitalista, como sí, en la cuestión económica, pues ha estallado bastante, pero también además han estallado el sistema educativo, el de salud, etcétera, ¿no? Pero sí parece que ahora estamos en un momento de pausa porque algo estalló y avanzó demasiado rápido y no había capacidad de demora para nadie y de repente nos pusieron en pausa a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, este cambio discursivo me parece que aparece a partir de del que aparecen las computadoras con Alan Turing, ¿no? Con todo esto del código Enigma, y sí, algo del mundo cambió, ¿no? Si se fijan hoy en día,
las grandes empresas de las technologies son las que más facturan, ¿no? Mucho más dinero que el petróleo, ¿no? Entonces, algo pasa con la tecnología que sí hubo un cambio, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Me parece que podríamos pensar este cambio, a ver, hablábamos mucho más a nivel discursivo que a nivel de estructura del lenguaje. El lenguaje sigue siendo igual, la estructura sigue teniendo la misma. Ya habíamos dicho que el lenguaje tiene sus elementos, que tiene significante, significado, los fonemas, que también está socializado, entonces se van integrando nuevas palabras, y es lo que ha pasado. No hubo ningún cambio en el lenguaje más que se agregaron nuevas palabras, pero eso es parte de la naturaleza del lenguaje, que se agreguen nuevas palabras al discurso cotidiano, ¿no? Pero lo que sí hubo fue un cambio en el discurso, y entonces en cómo nos posicionamos ante eso y en cómo nos implica, y entonces por eso alguien puede interesarse tanto en cómo está estructurada una consola, ¿no? Y para cerrar, les quiero comentar que trabajé hace un tiempo con una chica también, que ella recibió el diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Entonces ella no tenía un hemisferio del cerebro con el otro conectado, aparentemente, o un poco conectado, ¿no? Con ciertas conexiones, pero ella, como explicaba lo que le pasaba, es que ella decía que no tiene Wi-Fi, ¿no? Que porque Telcel y Usacell no están conectados. Ella explicaba que lo que le pasaba al cerebro era a partir de eso. Entonces, fíjense cómo la tecnología está tan presente hoy que alguien puede explicar que lo que le pasa es que no tiene Wi-Fi interno, ¿no? Entonces, bueno, es para pensar si no hay, o sea, hasta qué nivel está este cambio discursivo y cómo nos implica a cada uno de nosotros y qué cambios esto ha generado en la clínica, ¿no? También, pues muchas gracias. Gracias, Alexis. Sí, me quedo pensando cómo alguien lo puede explicar y cómo también el receptor lo entiende, ¿no? Porque ya todos lo tenemos como incorporado, ¿no? Entonces, pues sí, es como una buena manera de explicar lo que le pasaba a tu paciente. Y bueno, me gusta cómo pudiste abrir la puerta a la tecnología, la puerta de tu consultorio a la tecnología y cómo a partir de escuchar qué significaba, ¿no? Para tu paciente, pues se abrió una puerta y una posibilidad de tratamiento, ¿no? En el caso de Sergio. Y bueno, y pues con eso me gustaría dar paso al último trabajo de Daniel Kuzmir, que él utiliza la tecnología que pues como una manera, ¿no? Un apoyo técnico para los tratamientos. Presento a Daniel Kuzmir. Él es psiquiatra argentino, interesado en la psicología institucional desde el inicio de su carrera en la Escuela de Psicología Social de Pichon Rivière y luego en la residencia del Dr. Goldenberg. Ha presentado servicios en instituciones educativas y de presentación de servicios como analista institucional. El trabajo de Daniel se titula Grupo WhatsApp y otros instrumentos para extender la continuidad terapéutica de una intervención grupal. Daniel, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Estoy impresionado por todas las presentaciones, me parecen muy interesantes. Mi trabajo está referido a la tecnología y ve una parte quizás menos diablesca de la tecnología, porque yo vivo en Oakland, en California, y este trabajo es el fruto de una colaboración que llevamos de 3 años con 2 personas que trabajan, una en un hospital de alta especialidad en León, y LeGrac, que es la escuela grupal, y nos juntamos, digamos, todas las semanas por estos 3 años, y esto a través de un grupo WhatsApp, y también, digamos, el grupo del que voy a hablar y al que voy a hacer referencia es un grupo de pacientes posbariátricos que tienen
digamos, el comienzo de un problema común de los pacientes posbariátricos, que se empiezan a ganar peso nuevamente, y eso provocó que una de las doctoras en el hospital se contactara con el doctor Ciniego, y el doctor Ciniego, que sabe de mi interés en la medicina psicosomática, que es, digamos, más que la institucional, es a lo que le he dedicado un buen tiempo y bastante escrito, digamos, me invitó a trabajar con ellos, con este grupo, y digamos, y eso, digamos, de alguna manera tenía que ver con las necesidades de esta institución hospitalaria de perfeccionar lo que hacía con estos pacientes para ver a ver si había alguna posibilidad de que el destino que tuvieran fuera un tanto diferente. Tuvimos una reunión para pensar, hacer hipótesis sobre el funcionamiento de estos pacientes que tenían obesidad mórbida previa a la operación, y después algunos de ellos también, en buena parte, siguieron teniendo obesidad mórbida, pero en menor grado. Y digamos que tratamos de construir, de prever qué podíamos hacer con ellos en un tiempo limitado de 6 meses, reuniéndose una vez por semana, 1 hora y media, qué podía ser una aproximación que tuviera alguna chance de algún éxito en algo que habitualmente pacientes que funcionan con modelos predominantemente disociativos, donde, digamos, pueden hablar de un objeto en forma muy positiva en un momento y muy negativa al siguiente, y sin que entre esto en contradicción, y que habitualmente se los agrupa entre los pacientes borderlines, y que desgraciadamente aproximarse a ellos implica hacer proyectos a largo plazo para obtener, digamos, modificaciones moderadas. Entonces, hicimos un plan pensando en que posiblemente íbamos a tratar de que detectaran sus dificultades con el control del impulso, y pensamos un modelo que pudiera lidiar con este uso del satisfactor de la comida en forma reiterada, de una manera paradojal, porque revisamos un poco el modelo de Alcohólicos Anónimos, el modelo de comedores compulsivos, y pensamos que realmente ocuparnos de la comida en pacientes que viven ocupándose de la comida no era la mejor aproximación, y decidimos en ocuparnos más de su proyecto de vida y sus elecciones, y cómo las persiguieron y las perseguirán. Entonces, ese fue, digamos, una de las propuestas. La otra fue tratar de establecer algún perfil diagnóstico de estos pacientes para entenderlos cuanto se pusiera, y también porque el hospital quería tener una devolución cuantificada de los resultados de este intento. Entonces, este fue, digamos, parte del punto de partida. Durante los 6 meses que hubo, digamos, reuniones semanales presenciales, digamos, lo llamativo, comparado con otros grupos de pacientes del mismo tipo, es que vinieron religiosamente, por así llamarlo. Y hubo mucho apego a los distintos miembros del grupo, y una sola deserción, que fue consecuencia quizás de nuestra avidez terapéutica, en la cual nosotros planteamos que tenían que perseguir las cosas que deseaban en su vida, y uno de los miembros dijo: yo necesito trabajar,
encontró un trabajo y entonces ya no pudo venir al grupo, pero en general, digamos, es la única deserción que hubo en esos 6 meses. Nuestra expectativa era crear de que los terapeutas trabajaran un poco, digamos, confesando lo que querían hacer y cómo lo hacían, y por lo tanto tratando de que algunos de los miembros de este grupo se constituyeran como en el modelo de Alcohólicos Anónimos, en posibles gestores y multiplicadores del intento en la medida que pudieran encontrar una manera de llevar adelante ellos mismos en el grupo y otros grupos más adelante. Entonces, esta ha sido alguna de las características que de alguna manera reflejaba nuestra tarea. Diría que posiblemente voy a mostrar, digamos, algunas de las intervenciones de los pacientes entre ellos, que para nosotros era lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos que los pacientes podrían convertirse en terapeutas pares, de alguna manera, y un poco la idea era describir aquí con qué nos peleamos, ¿no? Yo creo que los obstáculos centrales fueron las descargas masivas y la falta de control del impulso, que se reflejaban no solo en la comida, sino en, digamos, cómo manejaban, como muchos otros aspectos de su vida. Las externalizaciones, donde en el grupo muy frecuentemente se hablaba del hijo o el marido o la mujer, que había un solo hombre en el grupo que de alguna manera se constituía en el problema cuando nosotros queríamos que ellos se miraran a sí mismos como los únicos que tenían posibilidad de cambiarse a sí mismos, y que lo de afuera iba a cambiar en la medida que ellos pudieran de alguna manera relacionarse con ellos mismos de otra manera. Digamos, en general, esto tomó cierto color a partir de la experiencia presencial, y digamos, en el grupo WhatsApp, que fue el que daría continuidad, en este momento el grupo WhatsApp lleva 1 año y medio, casi 2, empiezan a aparecer ciertos rasgos madurativos. Nosotros, digamos, yo no intervengo, pero discuto con los terapeutas como posibilidades de intervención, y en general las intervenciones de los terapeutas van disminuyendo y las intervenciones de los pacientes van siendo más terapéuticas a medida que el tiempo pasa. ¿Qué otra cosa podría contar? Comparado con un grupo paralelo que no recibió el grupo presencial y que se centra en la comida, este grupo tiene muchísima más intimidad, muchísima más cariño y ternura en las relaciones entre ellos, y podría decir que, digamos, de alguna manera se ve que la necesidad que tenemos de estar es cada vez menor. La parte que está pendiente es la parte de hacer entrenamientos formales donde puedan ellos entender un poco mejor cómo, digamos, con lo que hay que pelearse en el grupo. Nuestros rivales más serios son Dios y algunos santos y vírgenes que nosotros necesitamos reclutar para el tratamiento, y no es del todo fácil. Me gustaría mostrar el ejemplo 2 para que vean algunas de las intervenciones que compiten con nosotros. No, este es el ejemplo 1, pero está bien.
este es el ejemplo 2, y aquí ven ustedes cómo el grupo a veces trata de salvarse, de tener una responsabilidad activa en relación con lo que le sucede, y se encomienda a nuestro Señor, que naturalmente debe hacer bien su trabajo, pero nosotros creemos que lo haría bastante mejor si fuera como en el ejemplo 1. A ver si nos muestras el ejemplo 1. Sí, este es un tipo de intervención donde, si ustedes se fijan, está teñida por el COVID, que va a ser un tema que quiero comentar, y que si ustedes pueden ver cuántas cosas distintas hay aquí, y que Dios debe estar muy contento por ellas, pero indudablemente que hay una mirada donde Dios te ayuda si tú te ayudas, ¿no? Que es mucho más terapéutica que la otra, pasiva, de encomendarse a lo divino. Creo que algo que no hemos hablado y que tiene que ver con el COVID, que es algo de vida o muerte. Nosotros, estoy en Estados Unidos, hoy tenemos 182.000 contagios, que es una cantidad estratosférica, y que habla de un crecimiento pandémico geométrico, que es una de las peores cosas que puede suceder, y que este grupo nos ha permitido, el grupo WhatsApp, trabajar con ellos para explorar algo que yo creo que es responsabilidad de los terapeutas, y que, teniendo los medios, no hay ninguna explicación de por qué no lo hagamos, que es cómo la gente se cuida. No solo hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? A los terapeutas que están en contacto con los pacientes, y que tengan formas de acercarse a ellos que no los dañen a los pacientes, sino que también cómo hacer que los pacientes distingan lo político, que les dice a ellos vayan a trabajar como trabajadores esenciales, y versus usen la mascarilla, como este mensaje que ustedes leyeron ahí, y que hace que se cuiden a sí mismos. Estoy en el límite del tiempo, pero espero que a través de las preguntas haya posibilidad de trabajar algunas cosas más, si es que le da curiosidad. Y les recomiendo que lean el extenso que mandé, que está mucho mejor organizado y que suena menos coloquial que mis palabras, porque comentaban de que querían que fuera más dialogal en lugar de escrito, entonces estaba tratando de que así fuera. Así es, Daniel. Muchísimas gracias por tu participación, por platicarnos el trabajo, muy interesante. Yo también los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de sus preguntas. Yo, si de repente volteo, estoy pendiente de ellas, pues para tratar de hacerlo más interactivo con los participantes del Congreso. Así que voy a leer una de las preguntas que tenemos aquí, que nos manda Harumi Monsiváis, y dice que quisiera saber cómo llegar, me imagino que a través de la tecnología, y me imagino, no lo explica así, pero es la interpretación que yo le estoy dando, a los adolescentes y a los niños. No sé quién quiera responder esta pregunta. Alexis, pienso que tú trataste un poco más el tema de niños, adolescentes, pero bueno, bienvenidos los comentarios de todos ustedes. Bueno, la pregunta de cómo llegar a los niños y adolescentes, bueno, me quedo pensando un poco a qué se referirá, ¿no? Pero creo que más bien la pregunta es al revés, ¿no? ¿Cómo acercarnos a los niños y permitirles que se acerquen como ellos pueden? ¿Cómo nos pueden llegar ellos con sus nuevos medios, ¿no? Y muchos niños sí están solicitando llegarnos y vincularnos con ellos a partir de la tecnología. Uh-huh. Y me parece que justo hay que sí darle entrada, ¿no? No pensarlo como algo
moralmente incorrecto o que está mal, ¿no? Como dijeron hace rato Daniel, no tan diablesco el asunto con la tecnología, sino al revés, ¿no? Darle entrada porque es parte del nuevo cotidiano, ¿no? Y pues usarlo como pretexto para acercarnos a ellos, ¿no? Sí, sí, pienso también, igual que tú, ¿no? No nada más moralmente incorrecto, sino técnicamente, ¿no? Con las modificaciones que haya que hacer como para dar apertura a esta nueva manera de vincularnos, ¿no? Que, bueno, pues venía desarrollándose un poco antes de la pandemia, cada vez más a través de tecnología, pero bueno, sin duda, como dices tú, explota en la pandemia y es a través de la tecnología que principalmente nos estamos vinculando como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que no estamos en Guadalajara en carne y hueso, pero estamos aquí. Sí, Daniel, te cedo la palabra. Y a mí me encanta el hecho de que hay una posibilidad de mirar a los niños y a los adolescentes en sus lugares, que cuando, nunca, me acuerdo que años atrás en Nogales lográbamos visitar una casa y ver dónde dormía cada uno y cómo era, y cómo funcionaban, que dice tanto más que en la sesión no aparece, y que es un mundo nuevo y también está la mamá ahí que le está diciendo cosas y donde vemos muchas más cosas que antes estaban no ocultas, pero que nuestro instrumento era pobre, es pobre, con, digamos, el juego, ¿no? la arena, los juguetes, y esto es la verdad, o mucho de la verdad cotidiana de las 24 horas, 7 días a la semana que vive el niño. Y me quedo pensando yo respecto a esta pregunta, que yo creo que los niños y los adolescentes traen muchísimo más integrado el chip de la tecnología que nosotros, ¿no? Yo, bueno, todavía me considero joven, pero lo veo, ¿no? Por ejemplo, en las clases virtuales con mis hijos, yo me apoyo en mi hijo mayor, ¿no? O sea, le digo, por favor, ven, explícame qué tengo que hacer, ¿no? Y él lo hace con muchísima más facilidad. Entonces, a lo mejor, Alexis, como dices, esperar a que ellos se acerquen a nosotros resultaría más fácil incluso, ¿no? Que cómo llegar nosotros a ellos, porque ellos ya traen este chip integrado, ¿no? Sí. Sí, dime, Alexis. Lo que estaban diciendo sobre no moralizar, justamente me gusta pensar a la tecnología como un objeto entre otros, ya sea ahora que es de manera virtual, ¿no? Las sesiones, pero también cuando estamos en el consultorio, que se vuelva parte del mueble de juguetes, no tiene nada de malo, así como podemos trabajar con los juegos de mesa, podemos trabajar con los videojuegos, pero también podemos trabajar con un dibujo, pero también con la plastilina, o sea, no es ahora, o sea, no es ni mejor ni peor, es un juguete más y es un juguete nuevo, ¿no? Nada más. Sí, así es. Y bueno, pensando, yo creo que todos, pues no sé si todos, yo pensé, dije, híjole, el título de esta mesa es un título antes de la pandemia y cobra como un matiz, un significado diferente ahora con la pandemia, ¿no? Yo me quedo pensando mucho, creo que la tecnología es como un arma de doble filo, ¿no? Nos puede acercar de pronto, ¿no? Nos puede permitir tener acceso a, ¿no? Como decían, a personas que quizá tienen dificultad de movimiento, a lugares a lo mejor de pronto en diferentes partes del mundo que de otra manera sería muchísimo más difícil congregar, pero también de pronto nos puede alejar, ¿no? No, me refiero a todo este debate de los huérfanos digitales, etcétera, ¿no? Pero yo tengo una pregunta que quiero lanzarles a los cuatro. ¿Cómo afecta el vínculo terapéutico esta modalidad de tratamiento online o a distancia o mediante la tecnología? Específicamente, hablando sobre tecnología y vínculos, ¿cómo se ve afectado el vínculo terapéutico? No sé quién quiera pues intercambiar ideas, empezar con este intercambio de ideas. Sí, yo pensaba cómo mi trabajo hoy resulta anacrónico ya, de cuando lo escribí en febrero o marzo a el día de hoy. Sí creo que sigue habiendo una diferencia entre una necesidad actual, porque este es el camino para el vínculo, porque no hay otro, porque para cuidar la vida nos tenemos que resguardar, y cómo en los casos en los que yo estaba pensando al escribirlo es
gente que puede hablar por teléfono y prefiere el GIF o el emoji, o gente que puede verse y prefiere hacerlo vía Zoom, FaceTime, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que pues es lo que hay, ¿no? Y la escena del inconsciente ahí está, en pantalla o sin pantalla. El espacio analítico se construye, no es el sillón, no es las 4 paredes del consultorio, se construye y sobre eso, o dentro de eso y entre eso trabajamos. Y me parece que lo que a lo mejor era impensable, a lo mejor gente de generaciones previas que estaba totalmente en contra, ha empezado a darse cuenta que este es un dispositivo más, ¿no? Pacientes que de repente los ves en persona, pero se van al extranjero a vivir y es una manera de mantener la continuidad del tratamiento. Pero sí creo que, o sea, sí creo que habría una diferencia entre un tratamiento, un análisis que empieza presencial y luego sufre esta transformación por las circunstancias, que uno que empieza de manera digital, ¿no? O sea, yo sí me quedo con mi frase que digo del vínculo para hacerlo precisa del cuerpo a cuerpo. Sí me quedo con eso. Y esto es mientras, ¿no? Habrá que regresar, necesitamos de la presencia del otro, de estar en presencia del otro, ¿no? Entonces, creo que es un territorio no mapeado, estamos cartografiándolo ahorita como vamos caminando, creo que vamos a poder ir pensándolo más, pero a mí me parece que ahora pues, sufrirá uno que otra modificación, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Ahí está la transferencia, ahí está la contratransferencia, ahí está el proceso, ¿no? Entonces, creo que, bueno, a lo mejor esto nos permite pensar en que esta es una alternativa, ¿no? Y no como lo teníamos nada más pensado de solo y únicamente presencial. Sí, Daniel, me gustaría escuchar tu opinión. Yo creo que digamos, me acuerdo de un laboratorio en el que, digamos, yo le decía a mi coterapeuta o mi coterapeuta me decía a mí, mira, intervení vos con esta persona porque seguro que te va a ir mejor. Y yo creo que esta es la realidad en la que vivimos. Nuestra terapia es muy defectuosa, es un traje que no está hecho a medida, el terapeuta con el analizando. Y, por ejemplo, yo he tenido experiencias de trabajar por escrito en WhatsApp y que me fuera muy, muy bien y tener una contraparte, un analizando que está muy contento con cómo le va y las cosas que ha visto, y pacientes que tienen muchos años de experiencia analítica previa. Y sin embargo, este instrumento les fue muy bien, que es ni siquiera viéndose, ni siquiera hablando por teléfono. Entonces, creo que, digamos, es un problema de cómo le va a cada uno y qué es lo que le queda bien a cada uno, y en ese sentido creo que todos se dan cuenta de que es así, y creo que desgraciadamente tenemos el problema de la tradición, de que siempre se ha hecho de una manera determinada. ¿Cómo vas a cocinar esto de otra manera que no es de la manera que se ha hecho siempre? Y creo que va a haber que fijarse mejor. Con respecto a otra de las cosas que estaban, bueno, creo que eso es lo que quería decir. Sí, me distraje poniéndoles un poco, bueno, toda mi atención a ustedes, y de repente se llenó el chat de preguntas, así que espero poder leer la mayoría. Son algunas preguntas dirigidas a alguno de los ponentes. Esta va hacia Bianca. ¿Consideras que la renegación es un mecanismo que refuerza el uso de la tecnología para no generar un registro interno? Pregunta Naid. Bueno, pienso en la desmentida, ¿no? Como esta percepción a medias de tener la percepción y luego negar sus consecuencias, ¿no? Me parece que no necesariamente está actuando en este momento. O sea, yo pensaría, claro, la decisión es un prerequisito para la desmentida, pero más como una parte escindida de cómo dirijo hacia el otro
en pantalla o no, o en persona o no, no tanto como un intento de desmentir su existencia, creo. Habrá casos, ¿no? A lo mejor. Gracias, Bianca. Bueno, entre los comentarios, felicitaciones a los ponentes por sus ponencias. Una pregunta al doctor Kuznir. Desde su perspectiva e interés por lo psicosomático, ¿cuál es su punto de vista acerca de la vulnerabilidad a la gravedad del cuadro de COVID en diferentes personas? ¿Tiene algún apunte al respecto? Pregunta María Teresa. Creo que todo el mundo sabe que los que somos viejos, los que seamos diabéticos y cualquier aspecto que disminuya nuestra capacidad defensiva va a ser, digamos, va a aumentar nuestra vulnerabilidad. Creo que a la vez todavía no sabemos qué sucede con el COVID. El COVID es totalmente novedoso, es un invento moderno desconocido. Hoy estaba leyendo de que 5 a 1 de cada 5 pacientes que se infectan con COVID, ya sea que lo tienen leve o severo, consultan por motivos psiquiátricos. 1 de cada 5. Es una monstruosidad. Es el 20% de los enfermos. Y estamos hablando de millones y millones. ¿No? Imagínense que también el COVID, lo primero que se pierde es el olfato y el gusto, o es una de las cosas que se pierde primero. Imagínense que provoca una panencefalitis. Es monstruoso, nosotros lo miramos como, sí, es una gripecita, o es una gripe seria, o sí, a alguna gente no le pasa nada. No sabemos para nada las consecuencias de salud pública que todo esto va a tener. Entonces, en ese sentido, creo que todos deben preferir no agarrárselo. Y en cuanto a los psicosomáticos, la otra cosa que quería decir antes, que yo he trabajado mucho con adolescentes, y siempre la masturbación es una de los asuntos centrales en la adolescencia. Y la pregunta que te haces como terapeuta es, ¿al servicio de qué está la masturbación? ¿Sustituye al objeto? ¿Evita el contacto con el objeto o es un proyecto? Entonces la masturbación para unos es una maravilla, es un puente hasta que pueden relacionarse bien con el objeto. Para otros es un regreso al narcisismo. Y bueno, así es como funciona la tecnología. Para muchos es una sustitución del objeto y lo vemos en infinidad. El embarazo de adolescentes, mujeres, está saltando casi 2 años con todo esto de la tecnología, de que hay muchísimo menos embarazo, ¿no? Entonces, y bueno, si esto está al servicio de que se eduquen más y que no se corte su adolescencia, etcétera, bueno, ahí la tecnología, qué maravilla que se la pasen todo el día en el teléfono, pero todo esto son las preguntas que tenemos que hacernos. Es absurdo, racista, lo voy a llamar para que haga impacto, es racista decir que la tecnología es mala o buena. No se puede generalizar. Para ciertas personas es pésima, para otros, para algunos el televisor es el camino a la alfabetización, para otros el televisor es la muerte psíquica, pero bueno, esto es parte de lo que tendremos que ver y cómo relacionarnos con ello. Así es. Bueno, estamos al borde de terminar, no sé si si de tiempo, pero bueno, quiero leer la última pregunta. La tecnología, me parece que va dirigida a ti, Alexis. ¿La tecnología no es causa en el sujeto, sino efecto del psiquismo? Quizás es importante tener en cuenta el concepto de realidad psíquica y ver cómo estos contenidos digitales son investidos de fantasía. No sé si alcancemos a responderla. Me parece una pregunta interesante que se podría dialogar, ¿no? Pero sí, me parece que justamente, bueno, siguiendo un poco el comentario de Daniel, justamente la tecnología pues tiene muchísimas aristas, ¿no? Se puede pensar desde muchos lugares, desde la realidad psíquica, desde la fantasía, desde como causa, como
como impedimento, como acercarnos, como no acercarnos. O sea, hay muchísimos lugares desde donde podríamos pensar el lugar de la tecnología. Sí. No sé si dé tiempo de que diga una cosa más, pero 30 segundos más o menos. unos 30 segunditos. También Bianca nos decía cómo ya hoy la tecnología, o sea, el encuentro virtual ya pasa a ser incluso parte de la tercera zona o un poco el espacio transferencial, ¿no? En el sentido en el que ya no es ni del paciente ni del analista, sino es algo que se produce entre los dos y que permite un encuentro, ¿no? Entonces permite el acercamiento también, ¿no? Permite nuevas posibilidades, pero también es verdad que hay casos en donde aceptar un tratamiento virtual, ¿no? Puede generar hasta que se caiga ese proceso, ¿no? Porque a veces es nada más por comodidad. Más allá de la pandemia y toda la situación, a veces nada más es por comodidad, ¿no? De que, ay, no quiero tener tráfico y quiero mejor virtual. Y generalmente esos casos se caen. Entonces, a veces nos permiten un acercamiento y en otros momentos pues nos permite, o sea, es una forma de alejarnos. Entonces, Sí, bueno. creo que habrá que sopesar, ¿no? Como pros, contras de la tecnología, modos, ¿no? Significados, etcétera. Y pues bueno, no alcancé a leer todas las preguntas, nos vamos a quedar ahí con algunas en el aire, pero les agradezco muchísimo su participación y bueno, pues tendremos que terminar nuestra mesa de este tema. Muchas gracias a todos, fue un gusto. Gracias a todos.